de tener transcripción. Glándula suprarrenal, muchachos, hormonas esteroideas. Platicamos de la paratormona proteína. La paratormona es una proteína que tiene su receptor, un receptor acoplado a proteína G, también el receptor de calcio es un receptor acoplado a proteína G, bla, bla, bla. Hormonas esteroideas. Estas están localizadas. La glándula suprarrenal, como su nombre lo indica, muchachos, ay, perdón. ¿Qué dice? Como su nombre lo indica, está localizado encima del riñón. Encima del riñón tenemos un apelotonamiento graso, o así se aprecia a simple vista, y eso se llama glándula suprarrenal. Hoy sabemos que el machacado de esa glándula, al ser inyectado, tiene importantes funciones biológicas. Esta glándula suprarrenal tiene dos pedazos. Un pedazo que es la corteza y un pedazo que es la médula. La corteza obviamente es la parte más externa y la médula es la parte más interna, muy claramente separado. Esta es la corteza y esta es la médula, que en una tinción de matoxilina y iosina como es esta, esto se ve más rosita y esto se ve más oscuro. Esta corteza luego vamos a identificar con claridad tres zonas. Zona glomerular, que es la parte más externa, luego una zona fascicular, que es la parte media, y una zona reticular, que es la parte más interna. Zona glomerular, zona fascicular y zona glomerular. Cada una de ellas participa, todas participan en la síntesis de hormonas esteroideas, pero unas más que otras en relación con la hormona que ahorita vamos a platicar, y luego los controles de cada una de las fases son diferentes. Entender que todas las hormonas esteroideas son derivadas de alguna manera del colesterol. Entonces, este colesterol se cambia, se metaboliza, se procesa, se modifica en la estructura metabólica para sintetizar luego productos intermedios donde algunos tienen alguna función, como por ejemplo aquí tenemos la progesterona, que luego, después de hidroxilarse en una cadena que es en un carbono que es el 21 alfa, luego produce corticosterona y luego con una sintetasa de aldosterona va a producir la aldosterona, y este es el mineralocorticoide que quiero que se sintetice. Por otro lado, me voy por este lado y este va, después de 1.25, se va a sintetizar cortisol, y la corticosterona 17 más 17 alfa va a sintetizar cortisol. Y por otro lado, si no se hidroxila el carbono 21 o si no se hidroxila el carbono 17, por esta vía voy a fabricar androstendiona. Y este es un andrógeno, parecido a la testosterona, pero la testosterona es muy fuerte y el andrógeno es débil. Todo esto empieza con esta molécula. Esta es la molécula, el indicador que todo este mecanismo tiene que activarse. ACTH. ¿Dónde se sintetiza el ACTH? Lo vimos hace un par de clases. En la hipófisis. ACTH, hipófisis. Y luego, en la hipófisis se sintetiza en función de la hormona liberadora de corticotropina, CRH, que esa está en el hipotálamo. Hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. En la zona
glomerular se sintetiza la aldosterona. En la zona fascicular se sintetiza principalmente el cortisol y en la zona reticular se sintetiza principalmente la androstendiona y la dihidroepiandrosterona. Estas son las hormonas esteroideas que se van a sintetizar. Acuérdense que todas dependen del colesterol, todas pasan por la progrenolona, todas, pero unas se van por aquí hacia la 21 hidroxilasa y luego otras se van de la 21 hidroxilasa a la 17 alfa para producir cortisol y otras no usan ni la 21 ni la 17 y se van por acá, por este lado. Lo mismo, pero el esquema para que lo entiendan por dónde viene. Este es el colesterol con todos los carbonos. Aquí está el 21. ¿Ok? Aquí está el 17. Por esto, aquí en el 21, en el 17, aquí se hidroxila. Venimos por aquí en relación con los mineralocorticoides, aldosterona. Aquí venimos, se hidroxila, esta de aquí se pasa para acá. Y luego en la capa glomerular, fascicular, perdón, viene por aquí, a la cortisona. Y luego en la capa reticular viene por aquí a la androstendiona. Y luego esta androstendiona luego se va a convertir, ¿en dónde? Pues en los ovarios, ¿verdad? En estrógenos. O en los testículos, testosterona. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, esencialmente entender que si yo corto la 21, si no tengo 21 hidroxilasa, entonces no voy a venirme para acá, no voy a tener corticosterona. En cambio, si yo no tengo 21, voy a incrementar la concentración de estas. ¿De acuerdo? Así es como las deficiencias enzimáticas pueden inducir diferentes concentraciones de esas hormonas. Lo que ya dijimos, CRH en el hipotálamo, que luego se comunica con la hipófisis para sintetizar ACTH, el cual luego se va a ir a la corteza suprarrenal. Ya lo platicamos un poquito. En relación con qué estímulos, observen cómo el hipotálamo, finalmente el cerebro, va a responder a estímulos cerebrales, además de otras cosas. Estos estímulos cerebrales, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo el ritmo circadiano. Esto es lo que pareciera que está muy relacionado con que yo me tengo que despertar. ¿Ok? Por eso el despertar es un ligero estrés para el sistema nervioso, como que es párate, ¿no? Y esto se va a comunicar con el público anterior para producir cortisol. El cortisol va a inhibir la síntesis de ACTH y el cortisol va a inhibir en el hipotálamo la síntesis de CRH. La ACTH también va a inhibir la síntesis de CRH. De tal manera que observen cómo yo aquí, estando dormido y despierto, yo tengo las diferentes concentraciones de cortisol. ¿Ok? Aquí tenemos al despertar un pico de cortisol a las 8 de la mañana, aunque esto se ajusta en relación con la hora en la que te levantas. Si te levantas a las 10 de la mañana, el pico lo tienes a las 10 de la mañana. O sea, tardas unos 2 o 3 días en que se reajuste el pico de cortisol en relación con la hora en la que te toca levantarte. Si te acostumbras a levantarte a las 5 de la mañana, este pico lo vas a tener a las 5 de la mañana todos los días. Por eso, las personas que se acostumbraron a levantarse a las 5 de la mañana, siempre se van a levantar a las 5 de la mañana. O sea, el cambio
del ritmo circadiano, pues es complicado. ¿De acuerdo? Observen cómo ACTH tiene una secreción pulsátil. Y estos pulsos son los que van indicándole a la corteza suprarrenal la síntesis de cortisol. Aquí tenemos pulsos incrementados en relación con estrés, pulsos agudos incrementan importantemente el cortisol. Otros pulsos por aquí cerca de la medianoche porque ya me quiero dormir. Sí, se han dado cuenta, muchachos, que cuando están ustedes, por ejemplo, despiertos toda la noche, obviamente trabajando, no de fiesta, haciendo tareas, en la noche, toda la noche. Llega un momento en la noche que se sienten súper despiertos. Bueno, eso fue un pico de cortisol que no les tocaba. Se les va ese pico de cortisol y ahora sí ya no funciona. Entonces, estos ciclos se quedan. Oye, entonces, ¿el cortisol es la hormona que regula el sueño y el despertar? No, es una de las que participa. Hay muchas otras. Esto ya lo dijimos, ¿no? Los mineralocorticoides en la zona glomerular, la zona fascicular del cortisol y la zona reticular, la dihidroepiandrosterona y androstendiona, que son hormonas esteroideas sexuales o que luego participan en la síntesis de hormonas sexuales. En cambio, en la médula nada que ver con las hormonas esteroideas, son otras hormonas que tienen otros mecanismos. ¿Qué incrementan la síntesis de aldosterona? Aquí tenemos los estímulos. Hipercalemia y angiotensina 2. Por otro lado, la ACTH también incrementa, sí, pero de una forma muy débil. Observen el grosor de la línea. En cambio, el ACTH sintetiza de una forma mucho más fuerte el cortisol, la síntesis de cortisol en la zona fascicular. ¿Se dieron cuenta que esta está más, digamos, más clarita? Porque tiene más colesterol. Tiene mucho más colesterol y menos enzimas. En cambio, estas tienen más enzimas y menos colesterol. Por eso esta es la que más se estimula por ACTH. En cambio, esta zona glomerular más se estimula por el potasio, hipercalemia, porque su función es tirar potasio, y la angiotensina 2, porque su función es retener agua y sodio. ¿Okay? Luego el cortisol, que esa hormona, al ser esteroidea, no puede estar sola en la sangre porque es grasa. Por lo tanto, se tiene que unir a proteínas de transporte como la transcortina. Y esta, ya dijimos que iba a inhibir a la ACTH como también iba a inhibir a la CRH. El cortisol de una manera directa va en la glándula en la médula suprarrenal, va a aumentar la síntesis de noradrenalina y adrenalina, las mismas que se van a sintetizar por estrés. El estrés también va a incrementar CRH, ACTH y luego más cortisol. O sea, el estrés sintetiza cortisol y el cortisol incrementa las hormonas del estrés. Este es un incremento agudo, súbito, rápido. En cambio, este es un incremento un poquito más pausado. Este estímulo de epinefrina también va a incrementar la concentración de ACTH. Por lo tanto, aquí tenemos una retroalimentación positiva. El estrés produce más cortisol y por lo tanto más estrés. ¿Sí? Ritmo circadiano ya dijimos, y el estrés esencialmente, hipotálamo, hipófisis y cosas suprarrenal. Es lo mismo que ya platicamos ahorita de diferentes maneras. El cortisol esencialmente va a tener funciones, además de las funciones que ya platicamos ahorita en relación con el estrés, muy importantemente en el metabolismo. Va a producir glucosa, va a movilizar proteínas,
va a movilizar ácidos grasos porque esencialmente le está diciendo al organismo, saca los ladrillos porque ocupo construir cosas. Y una de las funciones más importantes es estabilizar los lisosomas. ¿Por qué? Porque hoy día yo ahorita me estoy preparando para la pelea contra lo de afuera. Entonces no necesito una pelea en lo de adentro. ¿Ok? Esto está encaminado a yo sacar energía para pelearme con el medio externo. Esto estaría relacionado con el medio interno. Y el cortisol estabiliza el medio interno. ¿Ok? ¿Han escuchado ustedes hablar de la artritis? Artritis, duelen los huesos. O la artritis, por ejemplo, de un jugador de fútbol que se estresó las articulaciones jugando tanto. Artritis. ¿Qué les inyectan para quitarle el dolor de una forma rapidísima? Pues es cortisol o derivados del cortisol, análogos del cortisol. ¿Para qué? Para evitar la inflamación, pero con el costo de incrementar la glucosa, incrementar los ácidos grasos y inhibir la síntesis de proteínas. Por eso les inyectan esteroides en las articulaciones y la articulación se debilita y se debilita y se debilita hasta que se rompen los tendones. Y si no, ahí platiquen con Ronaldinho cuando se le rompió ahí el tendón del cuádriceps. ¿Ok? Lo que ya platicamos ahorita de la síntesis del cortisol en relación con los ciclos circadianos y la síntesis pulsátil de la CTH que ya la hemos visto. ¿Cómo funciona el receptor? Igual un receptor acoplado a proteína G, sintetizando AMP cíclico, que luego hace los cambios necesarios para que se sintetice o se modifique el colesterol, se incremente la concentración de colesterol dentro de la célula y que esencialmente, particularmente en la zona fascicular y reticular, o sea, la del medio y la de adentro, incrementa la síntesis de las proteínas que ahí están definidas, en este caso cortisol y las hormonas sexuales débiles. Esto es lo mismo, la difusión de hormonas, el colesterol libre, cómo funciona el transporte de colesterol dentro de la célula. Y importantemente, algunas enzimas para la síntesis de colesterol están en la mitocondria, ¿eh? Algunas enzimas están en la mitocondria, por lo tanto, van al retículo endoplásmico liso y a la mitocondria y hacen vamos a hacer una sinergia entre las dos para incrementar la cantidad de hormonas o sintetizar las hormonas esteroideas. El receptor de LDL, o sea, el que acumula el colesterol dentro de las células, se incrementa en la producción o se incrementa en la concentración de ACTH o en la unión del receptor de ACTH con su receptor. La reacción de la corteza no lo quiero platicar, pero esencialmente cuando le inducen una ratita un estrés importante. Luego la dihidroepiandrosterona, que dijimos que era otra de las hormonas sexuales que se sintetizaban por medio de la ACTH, cómo se modifica con la edad en hombres y en mujeres. ¿Cómo se sintetiza la aldosterona? Cómo la aldosterona tiene un efecto cuando se administra sobre la presión arterial, cómo tiene un efecto sobre el volumen extracelular, en este caso documentando a través de este experimento la retención de líquidos y cómo estimula la excreción urinaria de sodio. Por lo tanto, aquí en este caso inhibe la excreción reteniendo el sodio, la administración de aldosterona. Y luego ya se estabiliza por el volumen extracelular y otros cambios que están sucediendo en relación con la presión, pero esencialmente aumenta la reabsorción de sodio. ¿Ok? Aquí no estoy tirando el sodio se está tirando y se deja de tirar el sodio cuando administro aldosterona. Como los cambios de estas moléculas es esencialmente con receptores citoplasmáticos.
en este caso el receptor de mineralocorticoides, que va luego al núcleo a producir los cambios necesarios en la transcripción de las enzimas necesarias para, en este caso, la reabsorción de sodio, estimulando las bombas sodio-potasio ATPase, que es muy importante para esta reabsorción de sodio. Lo mismo que ya platicamos ahorita, pero en una gráfica diferente. Este mecanismo muy importante para la síntesis de aldosterona, pues es por medio de la renina que se produce en el riñón. Lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos el tema de la presión arterial y la relación con el riñón. La renina fabrica angiotensina 1 a través de un sustrato angiotensinógeno, y esta angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, que es la que estimula en la corteza suprarrenal la síntesis de aldosterona. Aquí donde está la ACTH, pues no participa importantemente la ACTH. Vimos la línea que estaba delgadita, participa la angiotensina 2. Y esto, la aldosterona, retiene sodio, inhibe la expresión, retiene sodio, aumentando el volumen. Y al aumentar el volumen, aumenta la presión y una retroalimentación negativa. Por lo tanto, cuando baja la presión, esto se activa, y cuando la presión se aumenta, esto se inhibe. Lo mismo. Además de la angiotensina 2, tenemos el potasio, donde una concentración baja de potasio inhibe la síntesis de aldosterona y una concentración alta en potasio estimula la síntesis de aldosterona. ¿Por qué? Porque lo que hace la aldosterona es tirar el potasio. Entonces, de esa manera yo puedo tener la concentración de potasio estable. Renina, angiotensina 2 y potasio son los dos estímulos más relevantes para la síntesis de aldosterona. Esto es esencialmente lo mismo. Esto ya lo hemos platicado. La concentración de ACTH y glucocorticoides de una forma normal en relación con las comidas, en relación con el descanso. Ya lo habíamos hablado también. Los efectos de los glucocorticoides, ¿qué hacen en los diferentes tejidos? Músculo, tejido adiposo y hueso. En el músculo esencialmente es incremento en la concentración de aminoácidos, hace que el músculo se debilite, ya no tenga proteínas, le quita proteínas para hacer aminoácidos y le saca la glucosa en su reserva. Y de la grasa saca las bolitas de lípidos. Y en el tejido, en el hueso, hace que se reabsorba el calcio. Además, tiene efectos en el sistema inmunológico, inhibiéndolo, expulsa a las células rojas que están en formación, vamos a decir que las manda a la batalla más rápido, disminuye la permeabilidad y la inflamación y aumenta el apetito. Esencialmente, eso va a causar que tengamos debilidad muscular y atrofia, hipotensión por pérdida de sodio, aumento en la pigmentación de la piel y de alguna manera vamos a tener alteración de gastrointestinales. Cuando tenemos un exceso de cortisol, tenemos muchas manifestaciones clínicas, pero esencialmente es hipertensión arterial, tenemos una adiposidad abdominal muy relevante, una mala cicatrización de las heridas, adelgazamiento de la piel, etc. Entonces, cuando tenemos en este caso una deficiencia hormonal que está descrita, hay, vamos a decir, trastornos congénitos en donde hay personas que no sintetizan 21-alfa hidroxilasa. Cuando no tenemos 21-alfa hidroxilasa, para acá se va todo lo que va a estimular, en este caso, a la ACTH, o sea, acumulación de andrógenos. Entonces, tenemos un incremento en la producción de estas hormonas con los cambios en las sexuales secundarios derivados de eso. En las diferentes condiciones de anormalidades, que eso no lo vamos a platicar porque esto ya lo platicamos
esencialmente, y entender que la síntesis de adrenalina y noradrenalina es una síntesis por medio de, en la médula suprarrenal, a través de unos cambios enzimáticos de una aminoácido, en este caso la tirosina, que luego se sintetiza luego dopamina, luego norepinefrina y epinefrina. Esta norepinefrina, para convertirse en epinefrina, este paso solamente sucede en la médula suprarrenal. ¿Ok? Estos anteriores, además de la médula suprarrenal, también suceden en el cerebro, acumulándose en la médula suprarrenal, la epinefrina y la norepinefrina. Y luego, como algunas enzimas van a regular la concentración de estas. Y a estas enzimas de repente son manipuladas farmacológicamente. No más de eso. Cuando yo tengo un incremento en la concentración de epinefrina y norepinefrina, pues tengo estas moléculas que están incrementadas en sangre. Y estas moléculas yo las puedo medir esencialmente para saber si una persona tiene o no tiene un incremento en la síntesis de estas hormonas. Cómo se sintetiza la noradrenalina y adrenalina en diferentes circunstancias. Noradrenalina y adrenalina. Esta adrenalina esencialmente es exclusiva de la médula suprarrenal y esta es de todo el sistema simpático. Entonces, observen cómo la hipoglucemia incrementa importantemente la concentración de adrenalina. Condiciones de estrés como un infarto al miocardio, como una cirugía, el ejercicio intenso, el leve y moderado no, el intenso sí, tanto adrenalina como noradrenalina. ¿Ok? Estas hormonas, lo que hace la estimulación simpática en los diferentes receptores para incrementar o causar qué cambios en el corazón, en el tubo digestivo, en el riñón, vejiga, etc. Y esto lo platicaremos esencialmente, es muy importante esta tabla cuando veamos cada uno de estos órganos, ¿no? Pero esencialmente hablar que la adrenalina y noradrenalina tiene efecto a través de varios receptores en los diferentes órganos de la economía para producir diferentes efectos. ¿Cómo sucede con la presión arterial? ¿Qué pasa con la presión arterial cuando administramos adrenalina y cuando administramos noradrenalina? Observen que la adrenalina incrementa la presión sistólica, pero la diastólica baja. En cambio, en la noradrenalina suben ambas. El gasto cardíaco aquí se incrementa y aquí se puede reducir el gasto cardíaco. La resistencia periférica aquí se disminuye, por eso está caída en la presión diastólica, y la resistencia periférica aquí se incrementa, por eso el incremento tan importante en la presión arterial. Y punto. Dejamos de compartir y dejamos de grabar.